Hola, soy María Urbano, su agente de bienes raíces en Tampa y esta es su actualización de hoy, 12 de junio del 2023. La noticia más importante de esta semana es la acusación federal de un expresidente de los Estados Unidos y las implicaciones que esto podría tener para la seguridad nacional y ciertamente para la política. Y aunque la política siempre afecta a la economía a corto o largo plazo, pasemos directamente a algunas noticias económicas actuales de afecto inmediato. Como todos sabemos, la Fed ha estado aumentando las tasas de interés durante los últimos 15 meses, posiblemente más. Y justo cuando pensamos que la inflación estaba controlada, vino la crisis bancaria y volvimos al mismo punto. No hay dudas que la Fed se enfrenta en estos momentos a un gran dilema. Por un lado, la Fed o la Reserva Federal tiene como objetivo evitar una posible contracción del crédito, al mismo tiempo que lucha contra la inflación, desafíos que normalmente exigen políticas completamente opuestas. Expertos dicen que nos darán un descanso, al menos esa es la expectativa. Dijeron que ya han hecho mucho para combatir la inflación y que en este momento están tomando un respiro. Recordemos que la Reserva Federal o la Fed es el Banco Central de los Estados Unidos. En pocas palabras, también tiene una junta directiva, el grupo de personas que toma decisiones y votan sobre los aspectos más importantes de la economía de Estados Unidos. Y bueno, la Fed se reunirá este miércoles, dentro de 2 días, y dicen que el 80% de los votantes tiene como objetivo dejar de subir los intereses para combatir la inflación y el 20% tiene como objetivo continuar haciéndolo. A ver qué novedades veremos al final de esta reunión de esta semana, o sea, del miércoles. Por otro lado, los consumidores estadounidenses han acumulado una sorprendente deuda de tarjetas de crédito de aproximadamente 990.000 millones según los datos de la Reserva Federal. Este número está aumentando junto con las tasas de interés, lo que hace que cada vez sea más difícil pagar la deuda, hasta el punto de que muchos planean simplemente estirarse tanto como puedan y luego declararse en bancarrota. Y si esto se vuelve tendencia y en masa, puede ser una gran tragedia para los bancos. En otros lugares, mientras tanto, y después de tantos y fuertes préstamos, muchos en China se concentran en pagar sus deudas. Los economistas lo llaman desapalancamiento. El resultado podría ser un crecimiento más débil durante mucho tiempo en la segunda economía más grande del mundo. Los consumidores están acumulando efectivo, muchos se niegan a pedir préstamos y las empresas privadas apenas invierten. Y los gobiernos locales están recortando el gasto en todo, desde carreteras hasta salarios, para controlar las deudas. Al menos esas son las noticias que recibimos nosotros. Pero viniendo de un país comunista, nunca se sabe si son noticias reales o noticias ficticias. En otra parte del mundo, en Europa, se han declarado formalmente en recesión. Los 20 países que usan el euro estuvieron oficialmente en recesión durante el invierno y los datos revisados de la Oficina Europea de Estadísticas llamada Eurostat demostraron que la economía de la eurozona se contrajo un 0,1% en los primeros 3 meses de este año y los últimos 3 meses del 2022. Por lo tanto, el grupo de países cumplió con la definición de recesión técnica, que es 2 trimestres de crecimiento económico negativo sucesivos o básicamente que el BIP o Producto Interno Bruto o GDP en inglés sea negativo. Aquí en Estados Unidos supongo que este punto de referencia no está grabado en piedra o se ha extendido. La Oficina Nacional de Investigaciones Económicas o en inglés el NBER, National Bureau of Economic Research, suele ser la autoridad que determina cuándo comienza y termina oficialmente una recesión en Estados Unidos. Y así como ellos lo dicen y todos nos hemos dado cuenta ya, no existe una fórmula clara para identificarla. Por otro lado, el OPEC Plus es la organización de países exportadores de petróleo, de ellos Arabia Saudita y Rusia, que lo encabezan, que han declarado por voluntad propia que harán un recorte profundo de su producción. Por lo cual, todos esperábamos un aumento en los precios, pero hasta ahora no lo ha habido. Así que vamos a ver qué hay en sus planes. Y esto es todo por las noticias de hoy.
Según Bankrate, hoy en día el APR promedio nacional de hipotecas fijas a 30 años es de 7,08% y la tasa media de hipotecas fijas a 15 años es 6,48%. Chequéate nuestro próximo video acerca de los 10 estados más amigables para los inversionistas en Estados Unidos, que haremos el release esta semana. Que tengas una bendecida y feliz semana y nos vemos la próxima. Bendiciones.